En las aulas universitarias, la mayoría de docentes hacen preguntas, pero una buena cantidad de docentes no dan tiempo para que se reflexione. Mi pregunta a ustedes es, ¿qué piensan de este punto? ¿Cuánto tiempo debe darse? ¿Cuánto tiempo debe darse a un grupo para que quien hace la pregunta no se angustie? Ay, ya les digo la respuesta. Porque eso es lo que se hace en las aulas. Se pregunta y se contesta. No se espera. ¿Qué piensan de eso? ¿O no vale la pena dar tiempo? ¿O no vale la pena hacer preguntas de reflexión? Bueno, en cuanto a esto de las preguntas de reflexión, pues y en cuanto al tiempo, bueno, aquí en los medios digitales sí es algo incómodo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se hace la pregunta y se queda uno callado y ya me ha tocado pues, dar cursos así, entonces sí se siente uno incómodo. Sin embargo, también hay que adaptarse y saber que sí, también en el aula pasa, nada más que lo ves en físico. Entonces, en cuanto a este cuestionamiento, pues sí, es bueno también plantear este tipo de preguntas porque a veces el mismo alumno se queda con este cuestionamiento, pero no lo quiere expresar. Sin embargo, expresarlo también nos ayuda a contribuir a razonar mejor los cuestionamientos y también a contribuir a plantear mejor las opciones. Gracias, Rafa. Sí, en principio es incómodo. Mientras más tiempo pasa de la pregunta, más se angustia quien la hizo. ¿Qué piensan del diálogo y qué piensan del tiempo para una reflexión? Cuando se hace una pregunta, 5 segundos, 10, un minuto. Creo que todo depende de lo que se va a reflexionar, no siempre debe ser el mismo tiempo, no tiene por qué ser estático. ¿Qué más? A ver, ejemplos. ¿Cómo te sentirías, Citlali? Te pido que imagines una pregunta, que la haces, también depende del público. Por favor, más. Pues es que no sé, pues apenas me tocó, por ejemplo, dar una conferencia en para una universidad. Entonces era bien complicado con lo que dice, que las personas no te vean y solo tengas que estar pasando las imágenes porque pues ellos te pedían eso. Entonces para mí era muy complicado que no me dejaran ver las caras de las personas porque no sabía si estaban poniendo atención, si no estaban poniendo atención, si alguien tenía una duda en ese momento. Y es que muchas veces pues dejan las preguntas para el final y cuando llega el final ya no te acuerdas de lo que querías preguntar porque la persona que está hablando va tan rápido que ni siquiera te da tiempo de anotar lo que estás pensando, ¿no? Entonces yo creo que la reflexión es algo que hemos dejado a un lado en casi toda la vida, o sea, ni siquiera como en clases o algo así, sino para todo, nada más hacemos las cosas mecánicamente muchas veces. Muy bien, gracias, Citlali. ¿Quién más? ¿Qué experiencias tienen como escuchas o como la locución principal? Bueno, yo pienso que la reflexión es muy necesaria porque el conocimiento no debe entrar de una manera directa entre el que da la información, el emisor y el receptor, sino que debe de ir un proceso de absorber la idea, de adueñarse de la idea. Y eso será a través de la reflexión. En el momento en que la persona reflexiona, se adueña de la idea y la toma, ¿no? Y creo que los tiempos de reflexión son muy importantes. El proceso de retroalimentación también es una parte en la que se reflexiona lo que se ha aprendido y también inclusive si no hay un aprendizaje ahí, sirve para terminar el proceso de aprendizaje. Entonces, dentro de la retroalimentación es también un proceso
de reflexión. Entonces, el profesor, yo creo que en particular, haciendo referencia a este curso es un curso 100%, si pudiera un poco más de 100, 110 se podría, diría que es 100% reflexivo, porque todo el tiempo estamos razonando y reflexionando los conceptos, ¿no? A veces hasta saturno uno, porque su cabeza empieza a trabajar, bueno, no sé en la mía, ¿no? Empieza a trabajar y es necesaria la reflexión. Y todo el tiempo lo estamos haciendo en este curso y creo que es básico. Si nada más fuese captar, seríamos como computadoras recibiendo información, almacenando, pero no es el caso. Creo que esa sería mi aportación. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, yo estaba pensando un poco sobre lo que comentaba Rafael acerca de la incomodidad cuando estamos vía remota con otras personas. Igual, en algunas ocasiones se puede presentar hasta un poco de temor, ¿no? Por decirlo, que nos preguntan algo y en el temor de contestar mal o de decir algo que no sea coherente, no vaya con el tema, ahí radica un poco el temor de que si me equivoco y lo que dije ya no es lo correcto, o qué van a pensar las demás personas de que a lo mejor no estoy poniendo toda la atención y lo que respondí no es lo apropiado a la respuesta, a la pregunta. Bueno, en mi opinión, coincido con varias ideas que se han manejado ahorita en los que han platicado. Sí. Que el tiempo para esperar una respuesta depende mucho de la pregunta que se haga. Si es una pregunta de análisis, creo que vale la pena esperar un tiempo considerable porque cada cerebro también trabaja a distinto ritmo y piensa distinto, ¿no? Puede tener un universo totalmente distinto en su mente que otra persona. Entonces, una pregunta de análisis podría considerarse con más tiempo. Pero tal vez mencionando un poco acerca de lo que venía hablando de lo técnico, tal vez una pregunta técnica, esa sí se podría pues, dar poco tiempo porque pues es algo más que viene a la mente más rápido, ¿no? Y yo tengo, si me permiten comentar una experiencia, Claro. yo en la primaria todavía recuerdo, la pregunta era 9 por 7 y el que no la respondía se quedaba sin recreo. Entonces tal vez es algo muy técnico y entra también otro factor que es como a veces el miedo a equivocarse, ¿no? Por eso no habla uno rápido. Entonces, por ahí yo me acuerdo que me equivoqué por los miedos, por el temor, pues me quedé sin recreo, ¿no? Pero sí creo que era una pregunta fácil, era técnica, ¿no? Pero esa era mi aportación, ¿no? A lo mejor lo técnico es un poquito más rápido de apreciar. Muy bien, gracias. Yo quisiera agregar algo de lo que algo que mencionó don Ají. Dos palabras, ¿no? En el sentido, usted pregunta qué tiempo hay que esperar, ¿no? O qué tiempo hay que dar. El tiempo que hay que dar es cuando hasta que el silencio se torna incómodo. En ese momento es justo el momento para cambiar, ¿no? Y yo creo que don Ají lo mencionó y me llamó la atención, ¿no? Mucho nos ha pasado. Ahorita, pues, como mencionaba, ¿no? O sea, el tema de los medios virtuales, desafortunadamente, pues, no sé qué ha pasado y creo que pasó al inicio de esta sesión, ¿no? Que usted preguntaba, pero nadie respondía, ¿no? Entonces, el micrófono se mantiene cerrado y como va transcurriendo el tiempo empieza a haber una incomodidad, ¿no? Tanto como para el locutor como para nosotros que estamos en el otro lado, que uno piensa, ¿no? Usted se da cuenta, pues, ¿no? Que tiene que cambiar de tema, ¿no? Bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, Toño. Yo también quisiera agregar algo. Sí, siento que también en esta parte de la reflexión entran los 5 sentidos, ¿no? La forma en que percibimos el mundo de manera distinta a cada uno y también
también pienso que como parte de esto, el hecho de no tener como una respuesta inmediata a veces, porque no hemos ejercitado esa parte, ¿no? De nuestra mente. A veces las respuestas a unos no, les llega antes, a otros después. Entonces, bueno, es esa parte, ¿no? De la interacción de todos nuestros sentidos al momento de generar una idea en nuestra mente. Gracias, Ciliana. Seguimos, ¿quién más? Sí. Creo también que muchas veces tiene que ver con la manera en cómo fuimos formados, ¿no? Porque el sistema tradicional que muchas veces hace que el alumno únicamente reciba la información y pocas veces se les da el espacio para poder opinar o reflexionar acerca de lo que están recibiendo. Eso cuesta un poco de trabajo. En mi caso, yo no me formé en un sistema tradicional, entonces cuando tuve que empezar a dar clases en un sistema un poco más tradicional, pues sí me costaba un poco de trabajo hacer participar a los alumnos, ¿no? Entonces, pero poco a poco fue conociendo, bueno, ¿cómo los hago participar? Porque siempre los que participan pues son 2 o 3, por lo general, pero la idea era que había gente que no participaba y que tenía aportaciones muy interesantes, ¿no? Entonces, a veces pues sí, puede, o sea, los llego a molestar, porque a veces si agarro, llego con una pelota a la clase y les lanzo la pelota y les digo, quien caiga la pelota tiene que contestar. Y no me importa, todos van a acabar hablando. Y al principio sí les cuesta a veces opinar y al final acaban ya todos opinando de una manera como que ya más relajada y más constante. O sea, irlos como que guiando, haciéndoles primero preguntas muy sencillas y ya después interrumpir de la nada y que ellos vayan opinando, ¿no? Pero sí cuesta un poco de trabajo el irlos motivando a dar las opiniones. Y obviamente ahora virtualmente sí resulta como que un poco más complicado. Y pues a veces sí hay que emplear un poco el sentido del humor para relajarlos un poco y entonces ya como que se van soltando y empiezan a participar un poco más para que, pues hacer la parte de la reflexión o decirles a veces, lo que yo hago es a veces les digo cosas que no son muy lógicas y les digo, a ver, ¿se dieron cuenta de lo que acabo de decir? Para ver si me están prestando atención, ¿no? Entonces ya en ese momento dicen, no, pues no. Ah, bueno, pues entonces quería ver si estaban reflexionando acerca de lo que les digo o únicamente están sentados, ahora sí que como estatuas, ¿no? Entonces creo que sí es poco a poco y como acaban de mencionar, cada persona tiene distintos tiempos para asimilar la información, ¿no? Y pues da gusto cuando llegan al día siguiente y te dicen algo que resultaba de la clase anterior, ¿no? Que en el momento como que no lo comprendieron, pero posteriormente sí les hizo como que sinapsis. Muy bien. Y entonces pues ya poco a poco como que se van soltando, ¿no? Muchas gracias. Miren, me encantó, se expresaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. 5 hablaron y una petición en el chat. ¿Cómo hacemos preguntas? Fíjense la pregunta que más hacemos. ¿Qué piensan? ¿Qué pueden decir de esto? ¿Qué quieren decir? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Ninguna de esas preguntas exige respuestas correctas. Si a mí me preguntan cuál es el peso atómico del sodio, no puedo decir lo que pienso acerca del peso atómico del sodio. Tengo que dar el número de unidades de masa atómica del sodio. ¿Cuáles son más fáciles de responder? Las preguntas que se orientan a verificar si tienes la información. ¿Cuáles son las más difíciles? Las que piden opinión. Pero ¿cuáles son más libres?
Yo no tengo la libertad de decir la capital de Singapur es Estambul. No tengo esa libertad. O sea, sería un error. Así, un error. Nada más. Pero si me preguntan, ¿qué piensas del outsourcing? Se supone que yo puedo decir lo que pienso. O me preguntan, ¿qué piensas de qué es lo que nos puede ayudar más para superar esto en términos así de pueblo que somos, no de científicos de la salud? Bueno, pues puedo decir lo que yo piense, aún adelantando. Bueno, yo no sé de eso, pero yo pienso tal cosa. Es diferente una pregunta para la que la mayoría parece que ya tenemos la respuesta o debemos tenerla, y la pregunta para lo que no tenemos respuesta. Vamos, hasta me parece, no voy a decir algo exagerado, pero quiero que entiendan el sentido de mi sentimiento. Me parece una pérdida de tiempo estar haciendo preguntas sobre lo que ya sabemos todos. Me parece más interesante tener diálogos acerca de lo que ninguno sabe, pero todos tenemos la capacidad de mirar, de percibir, de abrir nuestra mente. Si la pregunta es ¿qué piensas? Di lo que piensas. Bueno, si quieres, lo dices, ¿no? Pero hay libertad. Si la pregunta es ¿cuánto mide tal terreno? Entonces no es de opinión. A menos que digan ¿cuánto crees que mide? Y hay gente muy, muy buena para eso. Muchas gracias por su tiempo para esta pregunta acerca del tiempo.